Perú, país donde nacieron y crecieron grandes personalidades literarias. Es el caso de César Abraham Vallejo Mendoza, nuestro más grande poeta y escritor peruano. Quizá te preguntes cómo fue su infancia o cómo se sintió en su etapa universitaria y en qué se inspiró para poder escribir su segunda gran obra llamada Trilce. Te presentaremos en un documental cómo el literario plasmó la injusticia y la angustia en una sola obra. El documental también se le denomina bibliografía, ya que brinda información sobre el tema obtenido, de fuentes relacionadas, organizadas, recopiladas y analizadas de un documental. Objetivo del documental. El objetivo es redactar o plasmar en un documento todo aquello que se considere relevante o de importancia, con la finalidad de preservar una testificación de un hecho o acontecimiento específico. César Abraham Vallejo Mendoza fue un poeta y escritor peruano y es considerado uno de los más grandes innovadores de la poesía mundial en el siglo XX. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, provincia de La Libertad, en Perú. Fue un embarazo inesperado, por eso lo llamaron César Vallejo, que significa condón abierto en quechua. Sus padres eran Francisco de Paula Vallejo Benítez. Era un buen hombre, amado y respetado por su amable carácter familiar. Y María de los Santos Mendoza Gurrionero, una mujer dedicada a su familia y una persona solidaria que era única, amorosa y cariñosa. La madre cuidaba de niños a los que conocía muy bien. Ambos procedían de Santiago de Chuco, hijos de dos sacerdotes españoles, don José Rufo Vallejo y don Joaquín Mendoza, y de dos indígenas peruanas, doña Justa Benítez y doña Natividad Gurrionero. Y último de 10 hermanos. En 1910 se matriculó en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Trujillo, en la ciudad costera del norte del país. Aunque no pudo continuar por problemas económicos, regresó a su ciudad para trabajar y ahorrar, y luego continuar con sus estudios académicos. Asimismo, comenzó a trabajar en un cargo administrativo en el área minera de Quirubilca, cerca de Santiago. Más tarde, se convirtió en maestro de escuela y trabajó en la plantación de azúcar en Roma, cerca de Trujillo. En el año 1913, comenzó sus estudios formales en la Universidad de Trujillo, ciudad muy activa y abierta a las inquietudes literarias y políticas. Vallejo pronto se convirtió en una de las figuras de la bohemia artística del Grupo Trujillo. Trabajó en el centro escolar y luego en el Colegio Nacional de San Juan. En 1915 finaliza sus estudios con una disertación sobre la novela poética castellana, que es la primera muestra de sus ideas literarias.
Georgette Philippard nació el 7 de enero de 1908 en París, Francia. Conoció a César Vallejo en París. Georgette, una muchacha de 18 años que laboraba como costurera en su país en 1926. Su madre no le daba permiso porque no aceptaba la relación con Vallejo. Cuando su madre fallece, Georgette decide iniciar una relación amorosa con César Vallejo en 1928 y en 1934 Vallejo y Georgette deciden casarse en París. Murió la madre de César Vallejo en 1918. Ese fue uno de los golpes insoportables que reflejó en el poema Los Heraldos Negros. Fue en julio del año 1920. César Vallejo viajó a su pueblo de origen, Santiago de Chuco, para ser partícipe de eventos patronales que se daban en el pueblo. Después, el 1 de agosto, sucedió una catástrofe, un atraco y una balacera que terminó en fallecimientos. Todos los hechos ocurrieron en la casa de la familia Santa María Calderón. El grupo familiar acusó al poeta de contribuir en el atentado, de modo que Vallejo fue encarcelado 112 días en la cárcel, del 6 de noviembre del año de 1920 hasta el 26 de febrero de 1921. A lo largo de su reclusión, redactó 2 libros. El primero, Escalas mecanografiadas, perteneciente al género narrativo, y Trilce, que es el segundo. Este es el poemario que revolucionó la poesía, asimismo la lengua castellana. Vallejo comenzó a escribir su obra Trilce en 1918. La mayor parte fue escrita en 1919 y los 2 últimos poemas fue en 1922. Trilce tiene 121 páginas de texto. Además, existen muchas versiones del origen de la palabra Trilce, una de las cuales es la versión de Juan Espejo, de que el primer nombre que empezó el poeta era Calavera de Bronce. André Coinet también revela que el nombre fue encontrado en un último momento y que la palabra Trilce proviene del número 3. En una de las entrevistas que le realizan a Vallejo, le preguntan ¿qué quiere decir Trilce? Y él responde: oh sí, Trilce no quiere decir nada. El poema 8 o Las 4 paredes en la celda es un libro publicado por César Vallejo en 1922, cuyo tema principal son los sentimientos del poeta sobre la falta de paz y santuario en su vida, dándole a entender la prisión y su madre, reflejando el dolor y la protección. El poema 65, titulado Madre, me voy mañana a Santiago, es dedicadamente a su madre, ya que la palabra madre es mencionado 19 veces en los 77 poemas de Vallejo. Asimismo, fue escrito en mayo de 1920, antes de regresar a su ciudad natal de Santiago de Chuco, cuando su madre murió 2 años antes. A pesar de la muerte de su madre, confió en su frustración y dio testimonio de su dolor inmenso de la ausencia de su madre. En 1918 fallece la madre de Vallejo, la señora María de los Santos Mendoza. La presencia de la madre en la obra de Vallejo es fundamental. El poeta quedó anonadado,
con la noticia. Bueno, creo que no hay poeta que haya dedicado versos más sentidos a la madre como él, e incluso cuando ella está muerta le dedique ese poema: Madre, mañana me voy a Santiago a mojarme en tu bendición y en tu llanto. Madre, me voy mañana a Santiago a mojarme en tu bendición y en tu llanto. Acomodando estoy mis desengaños y el rosado de llaga de mis falsos trajines. Me esperará tu arco de asombro, las tonsuradas columnas de tus ansias que se acaban la vida. Estoy plasmando tu fórmula de amor para todos los huecos de este suelo. La madre había muerto y sin embargo él hablaba con ella como si estuviese presente. Y es que la madre de César Vallejo representa lo que es la tierra, la naturaleza, el sentido común, la dulzura, la protección, la ternura. Significa el pan, significa la harina. El poema 3 es producto del desamparo y ausencia de sus padres. El poema 22 se relaciona al miedo de recuerdos dolorosos que están relacionados con la muerte de su madre. El poema 23, Vallejo busca renacer sin el vínculo efectivo de su madre. Podemos demostrar el valor de la resiliencia de Vallejo ante muchos problemas. Cuando se le acusa injustamente, gracias a su valentía y determinación, también podemos ver que a pesar de los problemas, dificultades que surgen en la vida, podemos encontrar una forma de poder superarlo. Siempre hay que ver el lado positivo y tomemos nuestros errores como una fuente de aprendizaje. El poemario Trilce abarca el encarcelamiento injustamente de Vallejo. Fue ahí donde a través de sus poemas transmitió angustia, soledad y una melancolía al recordar a su madre. Así como él, muchas personas en la actualidad son encarceladas injustamente, alejándose de su familia. Tal es el caso de un joven llamado Roger Aparicio, que permaneció aproximadamente 4 años recluido en el penal de Ancón. Luego que en febrero del 2010 un policía lo confundió con un delincuente que horas antes lo había asaltado en Independencia. Conclusión. César Vallejo rompe parámetros poéticos, motivo por el cual fue estimado uno de los más resaltantes transformadores de la poesía universal del siglo XX. Asimismo, César Vallejo creció en una casa llena de amor y cariño. Los diversos poemas escritos en Trilce se enfocan en las experiencias vividas por César Vallejo en el ambiente familiar y la falta de su madre. En el aspecto amoroso y su etapa de encarcelamiento, así como por Trilce, se expone el maltrato a Vallejo a través del encarcelamiento injustificado.